¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche, feliz Navidad para todos. Bienvenidos a otra emisión de El Corresponsal. Es el último programa del año, ¿eh? Y el próximo sábado 2 de enero estaremos aquí, en vivo, como siempre, siguiendo la actualidad intensa de la Argentina y del mundo en este fin de año tan increíble, insólito, único en la historia que estamos viviendo aquí e insisto, en el mundo. El último programa lo hemos querido dedicar a quienes literalmente le han puesto el cuerpo a la pandemia. Son muchos. Hemos elegido al equipo de salud, a médicos y enfermeros. Y queremos hoy escucharlos, de cómo han vivido el año, cómo están viviendo este momento, en toda su dimensión, de lo que ha significado estar con enfermos, el miedo a los contagios, las dificultades del trabajo, las promesas que les hicieron. Todo esto lo vamos a estar escuchando hoy con médicos, médicas y enfermeros y enfermeras. A ellos les vamos a dedicar este último programa del año, que comienza, como siempre, con el editorial. En este momento tan particular para la Argentina, así como lo es para el mundo. ¿Por qué? Porque estamos todos pendientes de una esperanza. Esa esperanza se llama la vacuna. Y es muy importante que el manejo de la información y el manejo de la logística de lo que vaya a ser el proceso de vacunación sea claro, sea transparente, sea indiscutible. Hemos vivido en esta semana algo que se ha denominado la épica de la vacuna. Creo que es lo peor que pudo haber ocurrido. Querer darle a este episodio de la vacuna un episodio, un velo, un carácter partidario. Hoy lo escuchaba al jefe de gabinete, que siempre digo, me queda duda si tiene conciencia sobre el significado de las cosas que dice. Decía hoy Santiago Cafiero, la mayoría de la gente está contenta con que haya llegado la vacuna. Debo decirle al jefe de gabinete, ¿quién puede ponerse triste o no contento porque llegue la vacuna a la Argentina? Lo que en todo caso debería plantearse el gobierno es qué hizo para que quienes tengan dudas hoy las sigan teniendo. En el mundo de la ciencia, la duda es un motor muy importante para el progreso. Las dudas están para aclararse. Y precisamente la aclaración de las dudas en la ciencia permite el avance. Necesitamos que la vacuna Sputnik esté desprovista de toda duda. Como venimos diciendo aquí, el Instituto Gamaleya, donde se fabricó la vacuna, es un instituto de excelentes credenciales históricas. Produjo la vacuna contra el ébola. Y cuando la produjo, no hubo ninguna de las controversias que hoy están alrededor de la vacuna Sputnik. ¿Por qué están esas controversias? Es una pregunta para hacerse. La respuesta es muy simple. Porque ha entrado la política. Cuando la política entra en la ciencia, es devastadora. Rusia ha querido utilizar a la vacuna como un instrumento político. Es lo peor que pudo haber hecho. Porque ha generado, primero, que muchos países desistieran de usar la vacuna en un momento en el cual se necesitan vacunas en todas partes. No sobran las vacunas. Y el segundo punto es que efectivamente su vacuna hoy tenga preguntas que no están respondidas. Le confieso que yo esperaba, siempre me gusta ser bien pensado. Yo esperaba que a la luz de todo esto,
cuando el equipo que fue a Moscú llegara aquí a la Argentina, inmediatamente tomara dos decisiones tendientes a aclarar toda duda. Primero, a exhibir toda la documentación. Y segundo, a convocar a expertos, no a 1000, 10, 12, de la comisión de expertos, expertos que pueden estar vinculados con la oposición e independientes para decirles, miren, acá está toda la documentación que hemos traído de Rusia. Acá está toda la documentación que ha aportado el Gamaleya. Queremos que la vean, queremos que la analicen, para que si hay alguna duda nos ayuden a pedir la información. Les confieso que esperaba esa actitud inteligente por parte de gente que respeto. A la doctora Bisotti la respeto, al ministro de Salud también. Nada de eso ocurrió. Hubo un pedido que hizo la gente de Juntos por el Cambio, en la cual se junta el interés real y también el interés político. Los políticos tienen comportamientos comunes en todas partes, ¿no? Es decir, el oficialismo de hoy estaría haciendo lo mismo si fuera oposición, no tenga ninguna duda, ¿eh? Digamos, esto que nosotros decimos que al oficialismo le molesta, si el oficialismo de hoy fuera oposición, estarían acá, en este estudio, diciéndonos, usted tiene razón. Así que eso es así. Entonces, digo, la oposición pidió un informe. Qué buena oportunidad para llamarlo, para dar idea de este trabajo mancomunado y decirles, sí, acá están. Los íbamos a llamar para que vean todo esto. Hubo una respuesta de alguien que dijo, no hace falta, ya está toda la información. ¿Quién hizo eso? ¿Cree que ayuda? No, no ayuda. Quiero decirles esto. No voy a explicar técnicamente lo que representa la diferencia entre lo que fue la autorización por parte de la ANMAT a la vacuna de Pfizer y la autorización por parte del gobierno de la vacuna rusa. Son dos vías distintas, de dos vacunas que tienen plataformas modernas e importantes desde el punto de vista del concepto de vacunas. En el ANMAT hay gente que ha sido crítica de este procedimiento y ha dicho, tenemos que esperar un poco, porque están faltando estos datos. Esa gente está con enorme temor. Los que tienen alguna visión crítica dentro del ANMAT están con un gran miedo y dicen, por favor, no digan quiénes decimos estos, porque podemos tener represalias. El titular del ANMAT es el doctor Liménez, un hombre absolutamente respetable. Le digo al titular del ANMAT, no permita esto. Voy a pensar bien y voy a creer que él no lo sabe. Por eso lo estoy comentando. Permita que se expresen todos, los críticos, que los hay. He tenido acceso a alguno de esos documentos. Quiero proteger a quienes lo firmaron para no poner en riesgo su continuidad en el cargo. Voy con 2 o 3 datos técnicos, nada más simples, para que veamos cómo son las cosas, porque obviamente en la semana produjo un enorme impacto cuando Putin dijo, no me di la vacuna porque todavía no es recomendable para los mayores de 60. No dijo que la vacuna no iba a servir. Dijo que los expertos de Gamaleya le dijeron, todavía no tenemos los resultados, porque no los tenían. Lo cual es una demostración de que cuando nosotros la semana pasada aquí dijimos que Rusia no tenía completado gran parte de los estudios, estábamos diciendo ni más ni menos que la verdad. Ayer apareció alguien del Instituto Gamaleya y dijo, hemos observado que la vacuna rusa, la Sputnik V, que como dijo el embajador de Rusia en la Argentina, en esa también
demostración de uso político de la vacuna. Dijo, es el Sputnik de la victoria. Vea, V significa otra cosa, no significa eso. Digo, ayer una autoridad del Gamaleya dijo, no hemos observado ningún efecto adverso grave en las personas mayores de 60 años. No dijo la verdad. En documentación que tiene el ANMAT hay reportes de casos, pocos pero los hay, de personas mayores de 60 años que tuvieron efectos adversos graves. Porque una de las cosas que observó la gente del ANMAT, que tiene una visión crítica, que repito, no es que no quiera que la vacuna sea aprobada, sino que la quiere aprobar con todos los elementos de garantía, es la escasa cantidad de casos que se han presentado, que es uno de los defectos más importantes de toda la investigación, porque la investigación va a terminar de fase 3, como nosotros mostramos aquí el sábado pasado, el 1 de mayo. Cuando decimos esto, en el gobierno no deben enojarse, deben buscar respuestas. No deben entender que esto busca boicotear el efecto de la vacuna. Busca llevar confianza y generar certeza, porque así que se comporta la ciencia. La política no, la política tiene otro manifiesto. Pero a mí me llama mucho la atención cuando veo gente de ciencia importante apartarse de estas normas y de estos procedimientos. ¿Por qué ocurre esto? Se debe a dos cosas. Primero, porque efectivamente, ubicado en el contexto de lo que son los pensamientos políticos, geopolíticos, de enfrentamientos, en Rusia Vladimir Putin decidió que Rusia tenía que ganar la carrera por la vacuna, así como fue la carrera en el espacio de la Guerra Fría. Por eso la vacuna se llama Sputnik V. Las otras vacunas tienen todas nombres técnicos. Por ejemplo, la vacuna de Pfizer se llama BN-162b2. Después tendrá un nombre comercial, le pondrán otro. Pero no se va a llamar Apolo 11, Apolo 9. No. La ciencia no tiene esas cosas. Se maneja de otra manera. En pos, efectivamente, de quedar desprovista de cualquier tipo de duda. El problema que ha tenido la vacuna Sputnik V es esta necesidad de ganar una guerra que no existe, una guerra de competencia política, porque la única guerra real es contra el virus. También Donald Trump estuvo en esta, claramente. Donald Trump aspiraba a que Pfizer tuviera la vacuna el 2 de noviembre, el día antes de la elección, para él aparecer como un héroe. Lo mismo pasa en Chile, usted lo vio al presidente Sebastián Piñera, ¿no? Observando, no tenía nada que hacer en el aeropuerto, cómo llegaban los empaques de la vacuna. Usted no se ha visto hasta el momento ni a Boris Johnson ni a Angela Merkel viendo estas cosas. Y si lo hiciera, sería reprochable este uso político de la vacuna. Por eso ha pasado esto. Cosas que afectan la ciencia. El profesor Alexander Chachulin, una autoridad muy importante de Gamaleya, renunció porque dijo esta vacuna se está haciendo, no técnicamente mal, pero sí se está haciendo sin seguir las reglamentaciones de la Federación Rusa. Sobre esto se monta el gobierno, ¿no? Que está buscando una victoria política con esto. Lamentable, realmente lamentable. En este contexto se suceden cosas políticas dentro del gobierno. Porque en este contexto hay que ubicar lo sucedido con el embajador argentino en China, ¿no? Hay un tema muy importante para señalar. El gobierno argentino había apostado a la vacuna de AstraZeneca. Usted se acuerda que había habido el anuncio del presidente de la República y había apostado a la vacuna de Pfizer. En el gobierno argentino compartían las mismas dudas sobre la vacuna Sputnik V que estamos expresando. Por eso hay un detalle para marcarlo, para que ustedes vean el nivel de duda.
Viajaron técnicos de la ANMAT a ver el Instituto Gamaleya. ¿Por qué lo hicieron? No viajaron técnicos de la ANMAT a ver el laboratorio de Pfizer, o si lo hicieron no se conoce. Lo hicieron porque el Instituto Gamaleya no está dentro de los grupos de institutos preclasificados debido a esta actitud que tiene Rusia de separatismo. Una de las cosas que es interesante en el informe que está en el ANMAT es la descripción de cómo se hacen los frascos, los frasquitos, esto, aquello y demás, ¿no? Para eso tuvieron técnicos argentinos durante 10 días en Moscú. Digo, el gobierno argentino había apostado a Pfizer y AstraZeneca. AstraZeneca tuvo este incidente que ocurrió con el manejo de las dosis. Ustedes recuerdan, observaron que a un grupo de pacientes le habían dado la mitad de una dosis y después una dosis completa, y a otros le habían dado 2 dosis completas. Y observaron que los que le habían dado la mitad de la primera dosis y la segunda tenían mejores resultados que los que le habían dado 2 dosis completas. Pero habían observado que eso había ocurrido en los grupos de menos de 45 años. Parece un galimatías. Por lo tanto, con seriedad dijeron, tenemos que completar el estudio. ¿Por qué ocurre esto? Porque se está trabajando contra reloj, contra tiempos que no son los que normalmente se tienen para las vacunas. Y el gobierno había apostado a la vacuna de Pfizer. ¿Qué pasó con Pfizer? Qué misterio, ¿no? Hay una cerrazón informativa por parte de la empresa muy fuerte y también por parte del gobierno. Lo único que sabemos es que dijo el ministro de Salud que Pfizer pedía la firma del presidente de la República. Y esto lo molestó al gobierno. Ahora, fíjense ustedes, Chile acordó con Pfizer. México, un gobierno más afín al gobierno argentino, acordó con Pfizer. Estados Unidos acordó con Pfizer. Alemania acordó con Pfizer. El Reino Unido acordó con Pfizer. ¿A todos les habrá pedido Pfizer la firma del presidente, primer ministro y demás? Primer punto. ¿O es que a la Argentina le pidió algo diferente a que a otros? Suena raro, ¿no? Ahora, vamos a suponer que lo que hubiera pedido Pfizer es la firma del presidente, por un elemento de mayor seguridad. ¿Qué es lo que debió haber generado la prioridad del presidente? ¿Su firma o que la vacuna esté disponible para todos? La respuesta es de sentido común. No, no. Si a mí me interesa el bien común, dejo atrás mi orgullo, lo dejo y firmo. Si esta fuera la razón, ahí vemos una actitud incoherente del gobierno que dice, estamos pensando todo el tiempo en el bien común. A la hora de poner la firma del presidente para asegurar que llegaran 800.000 dosis de Pfizer, según lo había dicho el ministro de Salud, primó su orgullo. ¿Ven cómo son las contradicciones del gobierno? Sigo avanzando. Como efectivamente se cayó lo de AstraZeneca y Pfizer no aseguraba dosis en la cantidad necesaria que exigía la Argentina, ahí entró una protagonista clave en toda esta historia. Adivinó, Cristina Fernández de Kirchner, que se reunió con el embajador ruso en la Argentina y entonces lo llevó al gobierno a iniciar una negociación sobre algo que el gobierno no tenía planeado. Pero hubo más, porque ahí aparece China. China está produciendo 2 vacunas, Sinvacu y Sinopharma, que son vacunas con diferentes características. Y hay un grupo, inclusive en la Argentina, de científicos que está trabajando en una de las vacunas que están siendo, patrocinadas por China. Y ahí entonces entró la negociación con China. Ustedes han leído, todos hemos leído, nos hemos enterado, que fue echado a patadas el embajador argentino en China, Juan Carlos Kreckler. Kreckler es un embajador de carácter difícil, embajador de carrera, afín al gobierno, No es un embajador del macrismo ni del
Es un gobernador, es un embajador con afinidad al gobierno, por eso fue a China. Pero. Ahí había otro personaje, que se llama, personaje en cuanto a protagonista de una historia, ¿no? Se llama Sabino Vaca Narvaja. Es hijo del ex montonero Fernando Vaca Narvaja, es el hermano de Camilo Vaca Narvaja, que es el padre de una de las nietas de la expresidenta en funciones, un producto de la relación sentimental que tuvo con Florencia Kirchner. Entonces, a Cristina le interesaba muchísimo que allí llegara Sabino Vaca Narvaja, que me dicen tiene conocimientos teóricos de China y demás, le falta la experiencia, un montón, un camino de experiencia, ¿no? Entonces le crearon un cargo, siempre se crean esos cargos. Cuando usted ve representante comercial para las relaciones comerciales y demás, usted ve un invento para buscarle un cargo político a alguien. Y ahí lo pusieron. Y efectivamente estaba la idea de que asumiera el cargo de embajador cuanto antes. Era el requerimiento de Cristina. Usted imagine que esto que le han endilgado al embajador Kreckler, al margen de que él lo ha negado, pero como sentido común. ¿Usted cree que un embajador puede oponerse a la voluntad de un gobierno? Lo acusan de que él, obstaculizó las negociaciones, las afectó y quiso de alguna manera ver cómo alteraba los tiempos y demás. ¿Usted cree que un embajador puede hacer eso en una negociación de tamaña envergadura? Porque no era que era un acuerdo sobre algo secundario, ni más ni menos que la vacuna. No. Ningún embajador, por más disco lo que sea, puede hacer eso. ¿Sí? A Kreckler lo echaron porque lo querían echar. Mejor dicho, porque lo necesitaban echar. Cristina quería, exigía, demandaba, requería imponer a su candidato, que se llama Sabino Vaca Narvaja. Porque en este país, en Argentina de hoy en día, Argentina manda, mejor dicho, Cristina Fernández de Kirchner manda y Alberto Fernández obedece. Siempre obedece. Muy bien, ¿se acuerdan de estas imágenes? Fueron parte del paisaje conmovedor que en el primer momento, en los primeros tiempos, ofreció la cuarentena. Y quisimos con ellos cerrar hoy esto, porque los aplausos pudieron haber pasado, las imágenes también, las actitudes de los médicos y enfermeras no. Estuvieron, están y estarán. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, un privilegio tenerlos a todos ustedes aquí con nosotros. Gracias. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Les voy a pedir que se identifiquen. Por favor, doctora. Bueno, yo soy Milagro Sánchez Cunto, soy infectóloga y trabajo en el Hospital Muñiz. Doctor. Yo soy Leandro Tumino, médico de terapia intensiva del Hospital San Martín de La Plata y de la Clínica de San Camilo de acá de Buenos Aires. Tenemos una enfermera. Buenas noches, mi nombre es Silvia López, soy enfermera en control de infecciones del Hospital Carlos G. Durán. Doctor. Hola, buenas noches, soy Roxana Gregory, soy intensivista del Hospital Muñiz y además coordino la emergencia del Hospital Español de Buenos Aires. Doctor. Buenas noches, Marcelo Struminger, soy jefe de unidad coronaria del Hospital Santoyani y el representante del sindicato médico de los médicos del hospital de la Asociación de Médicos Municipales. ¿Quién quiere empezar? ¿Cómo han vivido este año? A ver, parece la pregunta más común, ¿no es cierto? Pero queremos escucharlo. ¿Cómo llegan a este fin de año? Doctora.
Bueno, la verdad que fue como una montaña rusa de emociones. Hace poco hicieron como un museo, en el Museo del Hospital hicieron como una muestra de fotos de toda la pandemia y la verdad que fue emocionante ver todo lo que vivimos, uno siempre sobreadaptándose a todo, la verdad que eso nos hizo parar un poquito y ver. Al principio había mucha incertidumbre, hubo que leer, que formarse, que aprender, escuchar a los colegas de otros países que ya estaban viviendo esta epidemia, esta Claro, pandemia claro. antes. Y bueno, era angustiante porque uno no sabía bien cómo iba a ser a la práctica. Después, bueno, en mi caso particular, yo trabajo en una sala de mujeres internadas por inmunocompromiso. Ajá. Y Claro. bueno, nos llamaron para colaborar a la sala COVID. Se reorganizó también ediliciamente los hospitales y el nuestro en particular. Quedó el pabellón Koch, que es un pabellón del 1900. Claro, claro, sí. Se reestructuró Famoso para tener nuestra área sucia, nuestra área limpia. Hubo que aprender también eso, compartir con compañeros nuevos. ¿No? Yo tuve que Claro. dejar mi sala, conocer gente nueva, espectacular. Ajá. La verdad es que esta pandemia sacó en muchos casos y en la mayoría lo mejor de todos nosotros. Enfermeras, kinesiólogos, la verdad que también los servicios de salud mental Claro. y servicio social nos ayudaron un montón, nos apoyaron un montón. Trabajando mancomunadamente, ¿no es Sí, cierto? la verdad es que Le pregunto, doctor, ¿qué presencia tuvo el miedo? Muchísimo, muchísimo. Y yo creo que eso fue una de las motivaciones que a diferentes personas les atacó de distinta manera. En nuestro caso, y por ahí en mi caso en particular, obviamente, yo tenía miedo de contagiarme, de contagiar a mi familia. Y logramos hacer en el hospital un grupo interdisciplinario muy bueno que nos sirvió tanto como contención nuestra, como para contener sobre todo a los familiares y a los pacientes que lo podían llegar a requerir. Pensemos que estábamos en una situación en donde estaban tanto los pacientes completamente aislados, Claro. nosotros completamente aislados, sin un contacto estrecho como teníamos previamente en la familia. Nuestra terapia intensiva era una terapia abierta en la cual las familiares podían estar las 24 Ajá. horas si querían. Que habitualmente sucedía así, Claro. y de un día para otro hubo que cerrarlo eso, y vimos la dificultad que en un principio fue manifiesta, en la cual costaba readaptarse a esa situación nueva donde estaba el paciente solo, sin un entorno que lo pueda contener más allá de lo que podíamos hacer nosotros. Ah. A eso sumado la vestimenta que teníamos que ponernos, imagínense los pacientes con efectos de drogas sedantes, analgesiantes, que se despiertan y se encuentran en esa situación sumamente estresante. Y este grupo que se generó, fue muy bueno desde ese punto de vista, para darle contención a, como mencionaba, tanto a la familia que estaba del otro lado del Correcto. teléfono, a través de videollamadas o llamadas telefónicas, como al paciente que Claro. se despertaba. Ven ustedes, ¿no? Los dos testimonios, la importancia del trabajo interdisciplinario. Vayan anotándolo como exigencia, ¿no? Y esto es decir, nos tuvimos que adaptar a cosas que no conocíamos. ¿Cómo lo vieron los enfermeros? El médico está en una trinchera y el enfermero está en la trinchera permanentemente. Junto es el que saca la chata, pone la chata, limpia al paciente. Es un trabajo enorme, complejo y peligroso. Tal cual. Lo vivimos de manera intensa. Intensa concretamente. Nosotros estamos al cuidado del paciente las 24 horas. La verdad, también lo transitamos con miedo. En una primera etapa tuvimos que prepararnos para esto y creo que lo primero que tuvimos que abordar es esto, ¿no? El miedo, la capacitación fue muy importante para esto. Como dijeron acá, el uso del equipo de protección personal. Algo que evidentemente comprobamos que no lo tenemos internalizado. Claro. Y tuvimos que aprender y reaprender constantemente. Por otro lado, entender que había pocos enfermeros. Claro. Porque esta es una situación en el país que, bueno, que creo que también es una oportunidad Sí. para ver en más allá, ¿no es cierto? En nuestro país hay pocos enfermeros. Y
esta pandemia concretamente lo demostró. Con evidencia. Tuvimos poca rotación de enfermeros, o sea, estábamos muy expuestos porque nadie más podía reemplazar en nuestro trabajo. Y teníamos un contacto muy directo con el paciente. Más allá de la empatía que uno genera, obviamente, es difícil naturalizar el riesgo, Claro. el cuidado crítico, la muerte. La muerte. Exactamente. O sea, la verdad que lo vivimos de manera intensa. Ah. Y esto aumenta mucho más cuando al que estás cuidando es un colega tuyo. Claro. Porque también lo hemos transitado. Ujú. ¿No es Atenti cierto? con esto, ¿no? Al que estás cuidando es un colega tuyo, ya vamos a hablar de esto también. ¿Ustedes se encontraron con el respaldo necesario para enfrentar la dimensión de esta tarea? Sí, yo creo que fue muy importante el aislamiento, fue muy importante, nos dio mucho tiempo para reestructurar el hospital. Nosotros triplicamos la cantidad de camas de terapia intensiva del Hospital Muñiz. Se abrieron 2 salas específicamente para esto, digamos. Aparecieron respiradores de última generación, monitores. Sí, se armó muy bien. Lo que sí, un poquito con la compañera, digamos, haciendo la misma síntesis, ¿no? La falta de, en nuestro caso, intensivistas. De intensivista. Que es un recurso finito, ¿no? Claro. Porque obviamente que es clave, ¿no? Podés tener un respirador de última generación, podés tener el mejor monitor, pero cuando viene el enfermo crítico, y esto sea COVID o no, si el que atiende esa situación no es un especialista en terapia intensiva, la chance, la posibilidad de morir es mayor. Por supuesto. Y eso es crítico, digamos. Y bueno, por eso estamos organizándonos. Si bien hemos pasado un año intenso, un año muy movido, un año, sí, con incertidumbre, con dolor por pérdida de compañeros, de enfermos muy severos, y algunos se fueron. Bueno, el esfuerzo mancomunado de los intensivistas, agrupándonos y bueno, organizándonos para reclamar estos derechos y mejorar las condiciones laborales. Este es un tema muy importante. Se lo quiero preguntar al doctor Struminger. Después le voy a preguntar a él sobre... Él es un destacado cardiólogo, además, sobre lo que ha pasado con los enfermos cardiológicos que son... Pero quiero tomarme de esto porque también queremos hacer un balance de toda la realidad. Porque hubo promesas para los médicos en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, sobre pagos, condiciones, que en muchos casos no llegaron. Sí, a mí me toca, digamos, si bien comparto la experiencia de los colegas y de la compañera, en cuanto a lo general, a mí me toca hablar no de lo personal, sino de lo colectivo, que es también lo que represento, Por porque supuesto. yo escucho las visiones de todos los colegas. Y realmente podemos decir que en mi visión y en la de mi hospital, el Santoyani, este equilibrio en el que estamos viviendo ahora, esta relativa paz, muy relativa, recién la adquirimos en los últimos 2 meses, porque la verdad que los primeros tiempos fueron de tortura. Difícil. En cuanto a que esto nos toma con un sistema de salud que no estaba a la altura de las circunstancias, un sistema de salud en el cual no había habido inversión en los hospitales, con salarios a la baja, con un deterioro importante de la tecnología, con una obsolescencia tecnológica tremenda, con una falta de equipamiento crítica en algunas áreas. Y todo esto hubo que reconvertir un hospital que funcionaba a 40 kilómetros por hora y ponerlo a 100 kilómetros por hora de golpe. Y la verdad que nos chocábamos entre nosotros y nos caíamos en las banquinazos y sufríamos accidentes. Fue muy doloroso. De hecho, nosotros tuvimos que tener una medida de acción directa, de fuerza, reclamando condiciones de trabajo en el hospital. Y gracias a Dios, en alguna forma, logramos llegar porque la pandemia se extendió. Claro. Porque si hubiesen sido en los tiempos más acotados que nosotros pensamos, realmente nuestra situación era crítica, era muy difícil. Y esto, digo, a la sociedad, quiero que se tenga en cuenta para cuando se habla de la carga de trabajo o de la carga de estrés. Pasarla mal un día, pasarla mal 2 días, pasarla mal un mes, 2 meses, 3 meses de miedo, 4 meses de miedo, 5 meses donde uno no logra el equilibrio, no logra organizarse, no tiene directivas claras, improvisa, ensayo, error, vamos para acá, vamos para allá. Médicos trasladando áreas, trasladando camas, trasladando colchones en sus espaldas para acomodar las salas. Claro. Es una realidad que no termina de acomodarse y en la cual hay un futuro que en realidad
en nuestro punto de vista no es auspicioso. Correcto. Quiero compartir esta es la realidad que estamos viendo, que tiene este valor. No solamente el valor de lo pasado, sino con vistas al futuro. Porque esto no terminó, ¿eh? Esto no terminó. Una de las cosas que sí más nos impactaron al comienzo de la pandemia fue esta. Les pregunto a quien quiera, ¿cómo lo vivieron esto? La sensación que me daba a mí era que el miedo que tenía la sociedad. El miedo que tenía la sociedad y que tenía la necesidad de aferrarse a alguna gota de esperanza que era y hacer algo, manifestarlo de alguna manera. Y vimos cómo luego de los aplausos empezaban a aparecer los carteles intimidatorios en los diferentes edificios contra el personal de la salud. Y luego se terminaron. El miedo se perdió, las reacciones al miedo son muy distintas, la que puede tener cada uno. Creo que esto fue parte de ese miedo que se generó inicialmente, donde veíamos en la televisión o en los diarios que gente se moría en la calle, que no tenían acceso al sistema de salud. Entonces creo que fue una manifestación de la sociedad para aferrarse a algo, para tener una esperanza de algo. Como no fue sucediendo, gracias al esfuerzo de todos los médicos, enfermeros y kinesiólogos, sobre todo en terapia intensiva también, no sucedió que se sobrecargaron todos los hospitales, que la gente pudo, en la mayoría de los lugares, tuvo una asistencia adecuada. Se terminó. Terminaron los aplausos. Queda algún que otro vestigio de algún cartelito por ahí. ¿A alguno le pasó tener alguno o a través de forma directa o indirecta de algún conocido de ustedes mismos en el lugar donde vivían, generar este rechazo que se vio en donde decía doctora fulana, por favor no venga más acá porque es un peligro? ¿Alguno le pasó? No, por suerte. Por suerte. Solo el rechazo cotidiano, el de todos los días. El rechazo cotidiano, nada más. Ahora, es importante esto que ustedes marcaron, ¿no? Porque efectivamente, ¿qué representa hoy para ustedes, según como lo ven en el sistema de salud, esta pérdida del miedo? Porque lo que estamos viendo es que los casos están aumentando. Egoísmo. Egoísmo. Para mí es egoísmo. Sí, y aparte, bueno, lo estamos viendo todos, hay mucha gente en la calle que no respeta No todo lo piensan en aprendido nosotros. en esta pandemia, ¿no? El distanciamiento, el uso de tapabocas, el no contacto. Esa pérdida del miedo, por lo menos a mí me preocupa porque no condice con la realidad. No debería estar pasando eso y bueno, es preocupante. Silvia. Para mí, claramente es una manifestación de egoísmo. Y lo digo porque es un egoísmo porque no piensan en la salud nuestra. Si bien nosotros estamos, obviamente, para el cuidado de todos aquellos que se enfermen, porque de hecho nuestra profesión es así. Sabemos los riesgos que nuestro título ya lo avala y sabemos y estamos dispuestos a correr ese riesgo. Pero creo que la conducta de la población es un egoísmo hacia la salud nuestra. Porque nosotros vamos a estar expuestos a todos esos casos nuevos que tengamos, sin necesidad. Porque las medidas de prevención están por todos lados y las sabemos. Y por otro lado, es no pensar esto individual y no hacer un pensamiento colectivo, esa responsabilidad ciudadana que cada uno tiene que tener. Creo que nadie está dispuesto a elegir a quién atender y a quién no. Nadie quiere llegar a ese extremo. Nadie quiere llegar a ese Les extremo. pregunto, ¿tuvieron ese miedo? ¿Tuvieron ese miedo de tener que decir Yo elijo a siempre. quién? Yo siempre. Siempre. Sí, estando en la medicina crítica, la terapia intensiva, bueno, es preocupante. Pero bueno, hubo mucho tiempo de organización y bueno, lo digo
tuvimos jefes y coordinadores excelentes y gracias a eso y gracias al hospital y bueno, se pudo prever eso y creo que la cuarentena marcó esto de forma clara y nos dio tiempo a preparar el sistema de salud, al menos ediliciamente. Ya te digo, la terapia intensiva, bueno, somos 2.500 a nivel federal solamente y es una especialidad huérfana, diría, porque nadie la quiere seguir, porque hay poco incentivo y bueno, de esto estábamos hablando, ¿no? De mejorar justamente las condiciones de trabajo. Más que nada, cuando digo terapia intensiva es esto mismo, es enfermería, terapia intensiva, es kinesiología, es un equipo, Por supuesto. solos no. Está claro. Le pregunto al doctor Sturminge y también a quien quiera contestar, porque se menciona por acá, ¿qué pasó con sus familias? Con nuestras familias, bueno, en lo personal tuve una hija internada con precauciones y aislamiento de contacto y mi suegro, bueno, por otra enfermedad, estuvo internada en sala no COVID, que terminó siendo COVID, aislamientos, miedos, previsiones, y bueno, y ella estuvo, mi hija, prácticamente sola, bueno, gracias a Dios, con la posibilidad que tenía yo de ser personal del hospital y contar con la ropa, una cuestión totalmente diferente que tuvieron el resto de los familiares. Y bueno, y mi suegro que estuvo en soledad. Por supuesto. Y con todo esto, realmente, digamos que las medidas de protección del personal, hasta que logramos también ese equilibrio, no fue todo tan rápido, por lo menos en un hospital general de agudos. Cuando hablamos de un hospital de enfermedades infecciosas, pabellonado, todo puede ser mucho mejor. En los hospitales generales de agudo las llevamos distintos. Y realmente, bueno, pienso que fuimos hasta extremadamente... Es la palabra que me sale, no fue nuestra intención, pero fuimos crueles. La situación nos llevó a ser crueles. El aislamiento. Esto es un tema también importante que lo trae el doctor Sturminge. ¿Lo vivieron ustedes esto de, durante mucho tiempo, hubo gente que no pudo, no solamente despedir a sus familiares, sino no pudo acompañar en la enfermedad? Inclusive para aquellos que salieron, lo narran, ¿no? Qué duro fue para mí estar 20, 30 días. ¿Para ustedes fue una presión extra? Sí, hubo que contener a los pacientes. Éramos los que estábamos ahí escuchándolos, muchos no traían el celular, pero la verdad que, por lo menos en mi experiencia, hubo mucha solidaridad por parte de las compañeras de la sala y se prestaban los celulares, uno trataba de mediar también para que se comuniquen, hablábamos todos los días, dábamos los informes a la familia, pero bueno, era toda una tarea extra y sí, obviamente aportó al cansancio no solo físico, sino a la carga mental también, ¿no? Qué notable esto. Vamos a ir a la pausa y les quiero preguntar cómo los vivieron sus familias, no si tuvieron ahora casos como muestra el doctor, sino en cuanto al miedo que les pudo haber. Algo se mencionó, pero quiero algún detalle. El miedo que generaba para muchas familias de enfermeros, médicos y kinesiólogos, si ustedes lo vivieron, lo experimentaron, los obligó a tener que hablar con sus familias. Estamos hablando con los que representan a quienes entendemos han sido los personajes en el buen sentido del año. No hemos querido utilizar la palabra ni héroes ni nada. Los personajes con quienes tenemos una deuda de gratitud, el personal de salud. Ya estamos con ellos tras la pausa. Para ser competitivos en la industria es necesario contar con una flota de vehículos acorde a los tiempos que corren. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense solo en el especialista. Naviran Mercado, subastas online. Cuando salgas de casa, pensá que ellos llevan días sin dormir. Seamos responsables y solidarios por nuestro personal de salud y por todos nosotros. San Juan.
Muy bien, médicos y enfermeras, kinesiólogos, a quienes les debemos gratitud. Me estaban contando, tengo dos inquietudes, una en relación a lo que vivieron las familias y después quiero también preguntarle a la doctora Strumíger cómo está el tema salarial, porque se les prometió también mejora salarial a los médicos. Y en la respuesta que él dé él estará representado lo que le pasa a otros. ¿El miedo de las familias fue fuerte? Por parte de uno, sí. O sea, por parte de uno de contagiarlos, sí. Sí. Por suerte, en el caso de toda mi familia, no hubo ninguno que se contagió. También que tengo un carácter bastante particular con ellos y les exigía que cumplan las normas a rajatabla. Así que, por suerte, no he tenido. Pero existía el miedo. Imagínense que desde que empezó todo, la primera vez que los vi después del 20 de marzo fue para el Día de la Madre. Ah, ¿para el Día de la Madre? Para el Día de la Madre. Ah, amigo. ¿Doctora? No, mi familia la verdad que muy consciente. Bueno, mi mamá es médica aparte. Claro. Así que no miedo, sino precaución, cuidado. Así que la verdad es que no tuve que enseñarles nada. La verdad que todos muy correctos. No me hicieron duro el trabajo. ¿Para usted? También mi familia, la verdad es que fue sostén. Fue el sostén. Fue sostén para mí. Permanentemente el apoyo. Yo todavía a mi mamá no la veo desde enero. ¿Desde enero? Desde enero, Mi mamá todavía un año. no la pude ver. Qué bárbaro. Bueno, un poco para cuidarla. Sí. Y bueno, nada, en mi familia somos 3 en mi casa, así que tratamos de cuidarnos lo máximo posible. Es impactante esto, quería preguntarlo porque fíjense ustedes, ¿no? Desde enero no ve a la familia. No veo a mis ¿Y padres. usted? Sí. ¿Y usted? Está bien. Sí. Y la contención familiar es fundamental, sí. No, miedo tampoco. Venimos muy entrenados y bueno, sí, hay mucha conciencia en casa de eso. Correcto. Se vive desde siempre. Trabajamos hace mucho en el Hospital Muñiz. Sí. Doctor, quiero un minuto para que hable de lo salarial, cómo están las cosas, porque esto también forma parte de la realidad en Capital Federal y seguramente en muchas partes del país. Sí, bueno, en lo salarial estábamos mal y logramos estar peor. El punto es que nosotros hemos tenido salarios a la baja en los últimos 4 años. Esto, en un principio, bueno, tenía un motivo, tenía otro motivo, pero finalmente llegamos a esta pandemia. Hubo algo donde nos equivocamos y creímos que este era nuestro momento. En el reconocimiento de los aplausos, de todo esto que está dicho, nosotros sentimos que somos como los excombatientes. Cuando había miedo, cuando había ansiedad, cuando éramos los que teníamos que salir al frente, salimos al frente y nos aplaudían. Hoy, que es la parte del reconocimiento de lo hecho, del riesgo, del miedo, del pánico, porque en el caso donde son 2 los profesionales de la salud en casa, no teníamos derecho a que uno se quedara en el hogar cuidando a los chicos y éramos 2 los que traíamos la peste a nuestra casa para que nuestros chicos tengan más riesgo de enfermar cuando creíamos otras cosas sobre esta enfermedad. Pero finalmente creímos que era el momento y ahora pasamos de los aplausos a que nos den la espalda. Nosotros tenemos acumulado un déficit salarial entre el año 2016, 17, 18 y 19 que alcanzaba al 25%. Y este año, cuando creíamos que era nuestro momento, en vez de tener un reconocimiento, lo que nos piden, lo que nos dicen es que nos van a bajar el salario. ¿Qué es bajarnos el salario? Si ni siquiera nos recomponen la inflación, ya no hablan de no reconocernos lo anterior, sobre lo cual no tenían derecho. Pero si ahora ni siquiera están dispuestos a pagar el monto de inflación, nos vuelven a bajar el sueldo. Y hoy nuestro déficit salarial es cercano al 60%. Y si lo estimamos bajo otros parámetros como la canasta, el índice de pobreza, un médico hace 6 años, estando muy mal remunerado, ganaba 2 veces una canasta de pobreza. ¿Y hoy? No alcanza el médico al ingreso con 28 años de vida, 22 años de estudio, 11 años más de estudio que cualquier persona que termina el secundario, habiendo perdido su oportunidad laboral en el resto de su vida, ingresa con 28 años para no poder sostener una familia. Esta es la realidad. Y ya hemos hecho 3 medidas de fuerza, 24 horas, 36 horas, y estamos motivados para terminar en cualquier medida de fuerza porque los médicos están hartos, están decepcionados y se sienten humillados.
La falta de reconocimiento en todo sentido, un hospital que no termina de equiparse, un hospital que tuvo el tomógrafo roto 1 mes y medio, un hospital COVID, centro de derivación, las salas que no terminan de equiparse y el futuro, infectología, bacteriología, neumoticiología, trabajando siempre en condiciones de hacinamiento que no cambian ahora. Yo le agradezco, doctor, que cuente estas cosas que nosotros vamos a seguir, forman parte de la agenda. Y si me disculpa, Nelson, Sí. solo esto, no sé si se puede mostrar, pero no es que nos bajaron los sueldos de casualidad. Si el presupuesto de salud de la ciudad está bajando año tras año y de un histórico del 23%, me lo están bajando a un 15%, y el gasto en salario de salud me lo bajan de un 15% a un 10%, claro que no alcanza el dinero. Quisimos mostrar esta que forma parte también de la realidad, ¿no? Del reconocimiento que merecen ustedes, los aplausos y este hecho que representa un desafío para la política, porque esto que pasa aquí pasa en todo el país y por eso también quisimos exponerlo. Les queremos agradecer a todos ustedes, no por estar acá. Nelson, si me disculpa. Sí, cómo no. Ya que tengo el espacio, Sí. quisiera aprovechar. Lo que él describe, imagínese que a los enfermeros, Claro. al colectivo enfermero, lo padecemos todavía aún más, es más profundo, porque todavía no tenemos el reconocimiento académico, los licenciados en enfermería. No somos profesionales, o sea que por lo tanto, la vulnerabilidad Es mayor. es mayor, y para que un enfermero pueda sostener una familia, creo que por lo general todo el personal de salud tiene que tener múltiples trabajos. Correcto. Y la verdad que me parece que somos personal esencial, nos dice. Mucho, Sin embargo, mucho. no somos reconocidos Si este como... no es el momento de la salud, es nunca. Exactamente. Por eso Solo un meteorito Sin supera duda. esto. los hemos elegido como los personajes del año. Por eso los invitamos en ustedes a todos. Y en ustedes el reconocimiento. Y la deuda que no la sociedad, porque la sociedad mayoritariamente les agradece, que la política tiene con ellos. Queremos irnos con esta imagen de médicos y enfermeras del Hospital Castro Rendón de Neuquén, porque representa también lo que viven, sufren, se esperanzan y hacen los médicos de todo el país. Muchísimas gracias y felicidades. Gracias. Vamos. A usted, Nelson. We let the waters rise. We drifted to survive. I needed you to stay, but I let you drift away. My love, where are you? My love, where are you? Muy bien, llegamos al final del último programa del año. El deseo es de felicidad para todos y de agradecimiento para todos los que están ahí, para el fantástico equipo que me acompaña en el corresponsal. Un privilegio profesional y humano, como la experiencia de estar con todos ustedes cada sábado. Nos vamos a reencontrar el próximo año y sepamos, recordemos y tengamos en cuenta la consigna. Cuidémonos para así cuidar al otro, a nuestro prójimo. Felicidades para todos. Sigan TN, ya viene Juan Butvilovsky con TN Extremo Plus, no se lo pierda. Chau, chau, hasta el sábado, hasta el año que viene.